echaron del banco por molestar, pero no sabían que había detenido el atraco de 1995. Me llamaron delincuente en el mismo lugar que salvé con mi vida. Ellos olvidaron quién era yo, pero mis cicatrices nunca olvidaron. Salvar vidas no me hizo rico, pero me hizo digno. ¿Cómo perdieron ellos esa dignidad? Viví 28 años invisible hasta que fui humillado. Solo así mi historia volvió a salir a la luz. Mi nombre es Miguel Torres. Tengo 65 años. Y esa mañana desperté sabiendo que tendría que enfrentar una de las experiencias más humillantes de mi vida. Suplicar en un banco por el dinero que me correspondía por derecho. Mi pensión había sido congelada por un error administrativo que llevaba 3 semanas sin resolverse, y mis medicinas para el corazón costaban más de lo que tenía en el bolsillo. Mientras me vestía con mi única camisa limpia, desgastada pero digna como yo mismo, evité mirar hacia el closet donde colgaba mi uniforme policial. 25 años de servicio, reducidos a una prenda que ya no me atrevía a usar, no porque me diera vergüenza mi pasado, sino porque el mundo había decidido que mi presente era todo lo que importaba. En el cajón de mi mesa de noche guardaba mi medalla al valor, la misma que había recibido después del incidente de 1995. La toqué brevemente, como hacía cada mañana, no por nostalgia, sino como recordatorio de que alguna vez había sido más que este hombre cansado que vivía con menos de 300 pesos al mes. El apartamento donde vivía era pequeño pero limpio, en un edificio de 4 pisos sin ascensor en el barrio San José. Había elegido el primer piso específicamente porque las escaleras se habían vuelto un desafío después de las heridas que recibí en el tiroteo. 3 balas, una en el hombro izquierdo, una en la pierna derecha, y una que rozó mis costillas dejando una cicatriz que aún me dolía cuando llovía. Esas heridas no solo habían marcado mi cuerpo, habían destruido mi carrera. El PTSD que desarrollé después del incidente me impedía trabajar en situaciones de alto estrés. Las pesadillas nocturnas, los ataques de pánico en espacios cerrados, la hipervigilancia constante, todo eso había hecho imposible continuar como oficial de policía. Me jubilaron por incapacidad médica a los 45 años, con una pensión que apenas cubría lo básico. Pero lo que más me dolía no era la pobreza, era la invisibilidad. Durante 20 años había sido el sargento Torres, respetado por colegas y comunidad. Ahora era simplemente Miguel, el viejo del primer piso que pagaba la renta con retraso y compraba medicina genérica porque no podía costear la de marca. Mientras caminaba hacia el banco, reflexioné sobre la ironía cruel de mi situación. Iba a suplicar por mi dinero en el mismo lugar donde una vez había arriesgado mi vida por extraños. Pero cuando esos recuerdos comenzaron a emerger, los empujé hacia atrás, como había aprendido a hacer durante años de terapia. Algunos días es mejor mantener el pasado enterrado. El Banco Nacional Central no había cambiado mucho desde la última vez que estuve ahí, aunque esa última vez había sido en circunstancias muy diferentes. La fachada de mármol seguía siendo imponente. Las puertas de vidrio seguían reflejando la desigualdad entre quienes entraban con confianza y quienes, como yo, lo hacían con resignación. El guardia de seguridad me observó desde el momento en que crucé la puerta. Era joven, tal vez de 30 años, con el tipo de mirada entrenada que reconocía inmediatamente. Ex-militar, sin duda, pero de la generación que nunca había tenido que disparar su arma fuera del campo de entrenamiento. «Buenos días», le dije con respeto profesional. «Buenos días», respondió, pero su tono era cauteloso, evaluativo.
La fila para atención al cliente se movía lentamente. Delante de mí, una pareja de mediana edad discutía sobre inversiones. Detrás, un joven ejecutivo revisaba impacientes su teléfono. Yo, en el medio, con mi sobre manila lleno de documentos arrugados, pero meticulosamente organizados. Cuando llegó mi turno, la recepcionista me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer, fastidio apenas disimulado por cortesía profesional. ¿En qué podemos ayudarle?, me preguntó sin levantar completamente la vista de su computadora. Buenos días, señorita. Mi pensión está congelada desde hace 3 semanas. Necesito hablar con alguien que pueda resolver el problema. ¿Pensión de qué tipo?, preguntó, como si la palabra fuera sospechosa. Pensión por incapacidad policial, respondí, manteniendo la dignidad en mi voz. Eso la hizo levantar la vista, pero no con respeto, sino con algo que parecía escepticismo. ¿Tiene documentación que compruebe su identidad y el problema? Saqué mis papeles del sobre. Estaban ordenados cronológicamente. Mi identificación, el certificado de jubilación policial, los últimos comprobantes de pensión y la documentación médica que explicaba mi condición. La recepcionista revisó cada documento con una lentitud deliberada que parecía diseñada para incomodarme. «Estos papeles se ven muy viejos», comentó. «Señorita», le dije, sintiendo que mi paciencia comenzaba a agotarse. «Soy pensionado desde hace 20 años. Es normal que algunos documentos sean antiguos. Voy a llamar a mi supervisor», dijo, y por su tono supe que no era para ayudarme. El supervisor que apareció era un hombre de unos 50 años con traje caro y actitud de alguien acostumbrado a resolver problemas de manera expeditiva. «¿Cuál es la situación?», le preguntó a la recepcionista sin dirigirse a mí. «Este señor dice que es pensionado policial, pero los documentos no se ven convincentes». «¿No se ven convincentes?», repetí, sintiendo que el calor subía por mi cuello. «Señor, estos son documentos oficiales emitidos por el gobierno». El supervisor me evaluó de arriba abajo, tomando nota de mi camisa gastada, mis zapatos remendados, mi apariencia general de hombre que luchaba económicamente. «Señor», me dijo con condescendencia, «recibimos muchos casos de personas que intentan acceder a beneficios que no les corresponden. Vamos a necesitar verificación adicional». «¿Qué tipo de verificación?». «Puede ir al Ministerio de Pensiones, obtener documentación actualizada y regresar en 1 semana». «¿1 semana?». Mi voz se quebró ligeramente. «Necesito mi dinero ahora. No he podido comprar mis medicinas». «No es nuestro problema», respondió fríamente. «Las reglas son las reglas». Fue entonces cuando llegó Ricardo Valdés. Lo había visto antes en fotografías del periódico local. Gerente general del banco, hijo del anterior gerente, representante de la nueva generación de ejecutivos que veían los bancos como exclusivos clubes sociales en lugar de instituciones de servicio público. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, claramente molesto por la interrupción en el lobby de su banco. «Tenemos un cliente problemático», explicó el supervisor. «Se niega a seguir los procedimientos apropiados». Ricardo me miró con el tipo de desdén que he visto en los ojos de personas que nunca han tenido que luchar por nada importante en sus vidas. «Señor», me dijo, «este es un banco serio, no una oficina de beneficencia. Si no puede manejar sus asuntos de manera apropiada, le sugiero que busque asistencia en otro lugar». «Señor Valdés», le dije, leyendo su placa de identificación, «soy cliente de este banco desde hace más de 30 años. Solo necesito acceso a mi propia pensión». «Nuestros clientes no vienen vestidos así», respondió con una crueldad casual que me atravesó como una daga.
Fue en ese momento cuando sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la humillación del momento presente, era la acumulación de años de invisibilidad, de ser tratado como un ciudadano de segunda clase, de que mi servicio a la comunidad hubiera sido completamente olvidado. ¿Sabe qué?, le dije, mi voz temblando no de miedo, sino de una indignación que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Tiene razón. Sus clientes no vienen vestidos así, pero tampoco arriesgan sus vidas por defender este lugar. Ricardo me miró con confusión. No sé de qué está hablando, pero necesito que se retire del banco inmediatamente. Con mucho gusto, respondí, recogiendo mis documentos con manos que temblaban de rabia, mientras caminaba hacia la salida, escoltado por el guardia de seguridad como si fuera un criminal. Algo extraño comenzó a suceder. El edificio, la distribución, los colores, todo me resultaba intensamente familiar de una manera que iba más allá de mis visitas como cliente. Fue cuando llegué a la puerta que la memoria me golpeó como un puño. Este no era solo el banco donde tenía mi cuenta. Este era el banco donde había ocurrido el atraco de 1995. El mismo lobby donde había luchado contra 5 asaltantes armados. El mismo lugar donde había salvado 23 vidas, incluyendo la de una niña de 8 años que lloraba junto a la columna central. Me senté en la banca de la plaza frente al banco, respirando pesadamente mientras los recuerdos que había mantenido enterrados durante años regresaban con una claridad devastadora. 28 de marzo de 1995. Eran las 2:30 de la tarde, y yo estaba patrullando la zona comercial cuando llegó la llamada por radio. Atraco en progreso, Banco Nacional Central. Múltiples asaltantes armados, rehenes reportados. Fui el primero en llegar. Desde mi posición en la calle, pude ver a través de las ventanas que había 5 hombres armados dentro. Llevaban rifles de asalto y se movían con la coordinación de profesionales. En el lobby había aproximadamente 23 personas, empleados y clientes que habían tenido la mala suerte de estar ahí en el momento equivocado. Los protocolos indicaban que debía esperar refuerzos y establecer un perímetro. Pero cuando vi a uno de los asaltantes golpear a una empleada mayor que había intentado activar la alarma silenciosa, supe que no tenía tiempo para protocolos. Usé mi conocimiento del edificio. Había estado ahí muchas veces en patrullas de rutina, para entrar por la puerta trasera de empleados. Mi plan era simple: neutralizar a tantos asaltantes como fuera posible antes de que se dieran cuenta de mi presencia, dando tiempo a que llegaran refuerzos. El primer asaltante estaba en la oficina del gerente, forzando la caja fuerte. Lo neutralicé silenciosamente con mi bastón policial. El segundo estaba vigilando la puerta trasera. No esperaba que alguien viniera de adentro. Combate cuerpo a cuerpo. 30 segundos. Otra amenaza eliminada. Pero cuando me moví hacia el lobby principal, el tercer asaltante me vio. «¡Policía!», gritó y comenzó el tiroteo. Los siguientes 5 minutos fueron los más intensos de mi vida. 3 asaltantes, cada uno con rifle automático, contra un oficial con pistola reglamentaria. Usé las columnas de mármol como cobertura, moviéndome entre ellas para proteger a los rehenes mientras buscaba ángulos de tiro. Recibí la primera bala en el hombro izquierdo, cuando trataba de llegar a un rehén herido. La segunda me alcanzó en la pierna cuando me lancé para proteger a la niña pequeña, que lloraba junto a la columna central. La tercera rozó mis costillas cuando finalmente tuve un tiro claro al último asaltante. Cuando llegaron los refuerzos 5 minutos después,
encontraron 5 asaltantes neutralizados y 23 rehenes ilesos. Encontraron también a un sargento de policía, perdiendo sangre, pero aún consciente, aún protegiendo a la niña pequeña que se había aferrado a él durante todo el tiroteo. El dolor físico fue intenso, pero soportable. El dolor psicológico que vino después fue lo que realmente me destruyó. Las pesadillas comenzaron en el hospital. Cada noche revivía el tiroteo, pero en mis sueños no lograba salvar a todos. Cada noche alguien moría por mi culpa. La terapia ayudó un poco, pero nunca eliminó completamente el peso de saber que había estado a segundos de perder vidas inocentes. Cuando regresé al trabajo 6 meses después, ya no era el mismo. Los espacios cerrados me provocaban ataques de pánico. Los sonidos fuertes me hacían buscar cobertura instintivamente. La hipervigilancia me impedía relajarme, incluso en casa. Mis superiores fueron comprensivos al principio, pero cuando quedó claro que mi condición no iba a mejorar significativamente, me sugirieron la jubilación por incapacidad. Tenía 45 años y una vida entera por delante, pero mi carrera había terminado. La pensión que recibía era justa, según los estándares burocráticos, pero insuficiente para mantener el estilo de vida que había tenido como oficial activo. Tuve que vender mi casa, mudarme a un apartamento más pequeño, aprender a vivir con menos de todo. Pero lo que más me dolió fue la forma en que las personas comenzaron a tratarme. Ya no era el sargento Torres, el héroe que había salvado vidas. Era simplemente Miguel, el discapacitado que vivía de la pensión del gobierno. Mi relación con mi hija María se deterioró durante esos años. Ella era enfermera, ganaba bien y constantemente me ofrecía ayuda económica, que mi orgullo me impedía aceptar. Nuestras conversaciones se volvieron tensas, llenas de cosas no dichas y resentimientos mutuos. «¿Por qué no me dejas ayudarte, papá?», me preguntaba durante sus visitas cada vez más esporádicas. «Porque ya sacrifiqué suficiente», le respondía. «No voy a sacrificar también mi dignidad». Pero ahora, sentado en esa banca frente al banco, me preguntaba si había confundido dignidad con orgullo, si había confundido independencia con aislamiento, si había confundido fortaleza con terquedad. Me quedé allí durante 1 hora, procesando no solo los recuerdos del atraco, sino también todos los años posteriores de invisibilidad y lucha. Fue entonces cuando vi a Elena Morales salir del banco durante su descanso. Elena había sido cajera en 1995. Tenía 30 años entonces y había estado embarazada de 6 meses cuando ocurrió el atraco. Recordaba haberla protegido específicamente, asegurándome de que estuviera en una posición segura durante el tiroteo. Cuando me vio sentado en la banca, se detuvo. Algo en su expresión cambió, como si estuviera tratando de recordar algo importante. «Disculpe», me dijo, acercándose cautelosamente. «Su cara me resulta familiar». «Es posible», respondí. «Vengo a este banco desde hace muchos años». Elena me estudió más detenidamente. «¿Su nombre es Miguel? ¿Miguel Torres?» El shock de ser reconocido después de tantos años de invisibilidad fue casi físicamente doloroso. «Sí», admití. «Dios mío», susurró Elena, llevándose las manos a la boca. «Usted es el policía. Usted es el que nos salvó en 1995. No podía hablar. Por un momento solo nos miramos. La mujer a quien había protegido hace 28 años y el hombre que había pagado el precio por ese heroísmo. «¿Qué está haciendo aquí afuera?», me preguntó Elena.
¿Por qué no está adentro? Me echaron, dije simplemente. ¿Que lo echaron? ¿De qué está hablando? Le conté lo que había pasado, cómo había sido tratado, cómo habían cuestionado mi identidad, cómo el gerente me había expulsado por mi apariencia. Elena escuchó con horror creciente. «Miguel», me dijo con voz temblorosa, «¿sabe quién es el gerente actual?» «Ricardo Valdés. Es el hijo de Alejandro Valdés, quien era el gerente en 1995. El hombre cuya vida usted salvó». La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. «Venga conmigo», dijo Elena con determinación. «Esto se va a arreglar ahora mismo». «Elena, no quiero causar problemas». «Los problemas ya están causados», respondió firmemente, «y van a solucionarse correctamente». Elena me llevó de vuelta al banco, pero esta vez no fui como cliente humillado, sino como invitado de una empleada respetada. Fuimos directamente a la oficina de Ricardo Valdés. «Elena, ¿qué hace aquí? Está en su descanso», dijo Ricardo cuando entramos. «Señor Valdés, necesito hablar con usted sobre el hombre que echó hace una hora». «¿El vagabundo problemático?» «Elena, espero que no esté aquí para defenderlo». «No es un vagabundo», dijo Elena, con una fuerza que nunca le había escuchado. «Es Miguel Torres, el sargento de policía que salvó este banco en 1995. El cambio en la expresión de Ricardo fue inmediato y dramático. «Eso es imposible», dijo, pero ya estaba buscando en su computadora. Elena había traído evidencia. Durante su descanso, había buscado en los archivos del banco y había encontrado artículos de periódicos, fotografías oficiales y documentos conmemorativos del atraco de 1995. «Aquí está», dijo Elena, mostrando una fotografía del periódico. «Sargento Miguel Torres recibe medalla al valor por salvar 23 vidas en atraco bancario». Ricardo miró la fotografía. Miguel, 25 años más joven, en uniforme, recibiendo una medalla. Y luego me miró a mí. «¿Es realmente usted?», me preguntó con voz apenas audible. «Sí», respondí simplemente. «Pero mi padre me contó esa historia cientos de veces. El policía que salvó el banco era su héroe personal. Su padre era un buen hombre», le dije. «Me visitó en el hospital varias veces durante mi recuperación». Ricardo se sentó pesadamente en su silla, claramente abrumado por la realización de lo que había hecho. «Yo lo eché», murmuró. «Eché al hombre que salvó a mi padre». «No sabía», le dije, sorprendiéndome a mí mismo con mi disposición a perdonar. «Pero debería haber sabido. Debería haber tratado a cualquier cliente con respeto, sin importar su apariencia». En ese momento, Carlos, el guardia de seguridad, asomó la cabeza en la oficina. «¿Está todo bien, señor Valdés?» «Carlos, venga acá», dijo Ricardo. «Quiero que conozca a alguien». Carlos entró, y Ricardo le explicó rápidamente la situación. La reacción del guardia fue inmediata. Se cuadró militarmente. «Señor Torres», dijo con respeto absoluto, «es un honor conocerlo. Soy exmarín, y su historia es legendaria en los círculos de seguridad». ¿Mi historia es legendaria? Su operación se estudia en academias de seguridad como ejemplo de pensamiento táctico bajo presión extrema, explicó Carlos. Un oficial contra 5 asaltantes profesionales, sin refuerzos, protegiendo 23 civiles. Es textbook perfect. Ricardo había estado haciendo llamadas telefónicas mientras Carlos hablaba. «Miguel», me dijo, «he contactado a 3 de las personas que estaban en el banco ese día. Quieren venir a verlo». ¿Después de 28 años? «Después de 28 años de estar agradecidos», corrigió Elena. Durante la siguiente hora,
Mi mundo cambió completamente. Primero llegó Ana Valdés, la niña de 8 años que había protegido durante el tiroteo. Ahora tenía 36 años. Era ejecutiva de otro banco y madre de 2 hijos. ¿Es realmente usted?, me preguntó con lágrimas en los ojos. ¿El policía que me protegió? Ana, dije, reconociendo inmediatamente sus ojos, que no habían cambiado. ¿Cómo estás, pequeña? Ya no soy pequeña, se rió entre lágrimas. Pero nunca olvidé al hombre que me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo. Me acuerdo de su voz calmándome mientras sonaban los disparos. Me acuerdo de cómo me protegió con su cuerpo. Me acuerdo de que sangraba, pero no me soltó hasta que llegó la ambulancia. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Ana es mi hija, dijo con voz quebrada. El mundo se detuvo. ¿Su hija? La niña que usted salvó es mi hija, y yo lo eché del banco como si fuera un criminal. La ironía era tan absoluta que durante un momento nadie pudo hablar. Papá, le dijo Ana a Ricardo, ¿tú fuiste quien lo trató mal? No sabía quién era, respondió Ricardo, pero incluso él parecía darse cuenta de lo débil que sonaba esa excusa. No necesitabas saber quién era, replicó Ana con una firmeza que claramente había heredado de su padre. Necesitabas tratar a cualquier cliente con respeto básico. Durante las siguientes 2 horas, más personas fueron llegando, ex empleados del banco que habían estado ahí en 1995. Otros clientes que habían sido rehenes, familiares de las personas salvadas, cada uno con una historia de gratitud que había estado cargando durante casi 3 décadas. Pero fue cuando llegó mi hija María que las emociones finalmente me abrumaron. «Papá», dijo corriendo hacia mí cuando Elena la llamó, «¿por qué no me dijiste que estabas aquí? No quería preocuparte». ¿Preocuparme? Papá, la gente en redes sociales está hablando de ti. Alguien grabó cuando Ana te reconoció y lo subió a Facebook. Tienes miles de comentarios de personas agradecidas. Era verdad. En la era de los teléfonos inteligentes, nada permanece privado por mucho tiempo. El video de mi reunión con Ana había sido compartido cientos de veces, y personas que habían conocido mi historia años atrás estaban emergiendo para expresar apoyo. «Papá», me dijo María, tomando mis manos, «¿por qué nunca me contaste los detalles de lo que pasó ese día? Porque no quería que me vieras como víctima». «¿Víctima? Papá, eres un héroe. Siempre fuiste un héroe. El problema es que yo estaba tan enfocada en cuidarte que olvidé admirarte. Esa noche, María se quedó conmigo en mi apartamento. Fue la primera vez en años que habíamos tenido una conversación real, sin la tensión de la ayuda económica rechazada o las visitas obligatorias. «Papá», me dijo, mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, «quiero entender algo. Si eres un héroe reconocido, ¿por qué has estado viviendo así?» Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta, porque después del heroísmo viene la vida real, le expliqué. Y la vida real para un veterano discapacitado es luchar día a día para mantener la dignidad en un mundo que te ve como una carga. «¿Pero por qué no aceptaste mi ayuda?» «Porque ya había sacrificado mi salud, mi carrera, mi tranquilidad mental por otros. No quería sacrificar también mi relación contigo, convirtiéndome en tu responsabilidad». María lloró esa noche. Lloró por los años de distancia innecesaria, por las oportunidades perdidas de conectar, por el orgullo que nos había mantenido separados cuando podríamos haber sido un apoyo mutuo. «Papá», me dijo antes de irse a dormir,
Mañana vamos a cambiar todo, pero no porque necesites caridad, porque mereces respeto. Al día siguiente, Ricardo Valdés llamó a una conferencia de prensa. No me consultó antes. Simplemente me llamó y me dijo que era importante que viniera al banco. Cuando llegué, había cámaras de televisión afuera, reporteros de 3 canales locales y 2 periódicos, una multitud de curiosos que habían visto la historia en redes sociales. «No, estoy cómodo con esto», le dije a Ricardo. «Lo sé», respondió, «pero hay algo que necesito hacer públicamente». La conferencia duró 1 hora. Ricardo habló primero, admitiendo públicamente su error y anunciando cambios inmediatos en las políticas del banco. «Hoy», dijo frente a las cámaras, «implementamos el protocolo Miguel Torres. Ningún cliente será discriminado por su apariencia o situación económica. Establecemos servicios preferenciales para veteranos y personas de la tercera edad. Y creamos un programa de capacitación obligatoria sobre respeto y dignidad para todos nuestros empleados». Luego me pidió hablar. «No soy bueno con los discursos», comencé, «pero quiero que entiendan algo. No estoy aquí buscando venganza o disculpas extraordinarias. Estoy aquí porque mi historia representa la de miles de veteranos que luchan en silencio». Miré hacia las cámaras, sabiendo que mis palabras llegarían a hogares de personas que tal vez estaban pasando por situaciones similares. El heroísmo no te protege de la discriminación. El servicio pasado no garantiza respeto presente. Pero la dignidad es algo que nadie puede quitarte. Solo tú puedes entregarla. Mi mensaje para otros veteranos es: no se avergüencen de necesitar ayuda. No confundan orgullo con dignidad. Y no permitan que otros definan su valor basándose en su situación actual, en lugar de sus contribuciones pasadas. Después de la conferencia, Luis Herrera, el periodista que había cubierto la historia original en 1995, se acercó para una entrevista privada. «Miguel», me dijo, «he cubierto noticias durante 30 años y raramente veo historias con este tipo de impacto emocional. ¿Qué quiere que la gente recuerde de esto? Que todos estamos a una tragedia de distancia de necesitar compasión», respondí. «Que la apariencia externa nunca cuenta la historia completa y que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables». En las siguientes semanas, mi vida cambió de maneras que nunca había imaginado. El video de la conferencia de prensa se volvió viral, acumulando más de 2 millones de visualizaciones. Recibí llamadas de veteranos de todo el país compartiendo sus propias historias de discriminación y lucha. Pero más importante, mi relación con María se transformó completamente. Ya no era la hija preocupada tratando de cuidar al padre orgulloso. Éramos socios trabajando juntos para navegar mi nueva realidad. «Papá», me dijo una tarde mientras organizábamos las docenas de cartas que había recibido, «¿te das cuenta de que tu historia está inspirando cambios reales?» Era verdad. Más de 50 bancos en todo el país habían implementado versiones del Protocolo Miguel Torres. Universidades estaban usando mi caso en clases de ética empresarial. Organizaciones de veteranos me habían invitado a hablar en conferencias, pero tal vez el cambio más significativo fue personal. Ricardo Valdés me ofreció un puesto como consultor de seguridad del banco, con un salario que me permitía vivir cómodamente por primera vez en décadas. «No es caridad», me aseguró. «Necesitamos genuinamente su experiencia. Y francamente, necesitamos su perspectiva para recordarnos nuestros valores fundamentales». Acepté, no solo por el dinero, sino porque me daba un propósito renovado.
6 meses después del incidente, el banco organizó una ceremonia especial. 28 años después del atraco, finalmente había una placa conmemorativa en el lobby principal, en honor al sargento Miguel Torres y a todos los que arriesgan sus vidas para proteger a otros. Pero lo que más me conmovió fue ver quién vino a la ceremonia. Los 23 supervivientes originales, muchos ahora con sus propias familias. Ana Valdés con sus 2 hijos, que me llamaban Abuelo Miguel. Elena, con su hijo de 27 años, quien era ahora oficial de policía inspirado por mi historia. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, me preguntó Ana durante la recepción. ¿Qué? Que salvaste nuestras vidas 2 veces, una vez en 1995 y otra vez ahora enseñándonos sobre dignidad y respeto. Hoy, 1 año después de ser expulsado del banco como un vagabundo problemático, trabajo en una oficina en el 2º piso del mismo edificio. Mis responsabilidades incluyen revisar protocolos de seguridad, capacitar personal en atención al cliente y servir como enlace con la comunidad de veteranos. Pero mi verdadera función es ser recordatorio viviente de que las apariencias engañan, que el heroísmo viene en muchas formas y que una institución solo es tan fuerte como la compasión que muestra hacia los más vulnerables. María visita regularmente, no por obligación, sino por placer. Mis nietos vienen los fines de semana a escuchar historias del abuelo policía. Y cada día, cuando entro al banco, donde una vez fui humillado, soy recibido con el respeto que siempre merecí, pero que tuve que luchar para recuperar. Ellos olvidaron quién era yo, pero mis cicatrices nunca olvidaron. Y al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso cuando ha estado enterrada durante 28 años bajo capas de invisibilidad y olvido social, porque aprendí que salvar vidas no me hizo rico, pero me hizo digno. Y esa dignidad, una vez reconocida, es imposible de ignorar. Esta historia nos recuerda que los héroes a menudo viven entre nosotros sin reconocimiento, luchando contra las mismas injusticias que el resto de nosotros. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia sin conocer su historia completa? ¿Qué historias de heroísmo y sacrificio podrían estar cargando las personas que consideras problemáticas? La próxima vez que veas a alguien en situación vulnerable, recuerda que podrías estar ante un héroe invisible. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.